Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos reflexionar en la palabra del Señor. Hoy vamos a reflexionar en el capítulo 3 de este lindo y poderoso libro llamado Isaías. Y antes de reflexionar en él, yo quisiera invitarte para orar. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más. Pedimos tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quisiera presentarte entonces algunas reflexiones sobre este capítulo y quisiera invitarte para que tú puedas tener tu momento con Dios para orar y para leer la Biblia. Esto que nosotros presentamos acá son solamente algunas explicaciones, algunas reflexiones sobre algunos versículos específicos de cada capítulo día tras día. Pero esto no reemplaza la necesidad que tenemos de, primero, orar al Señor para conversar con Él, orar por nuestros amigos, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, ¿verdad? Presentando al Señor nuestros sueños, nuestras necesidades y también nuestras luchas. Y después tomar un tiempo para leer el capítulo del día, para escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Bueno, yo quisiera hablar un poquito entonces sobre el capítulo de hoy, que tiene tres partes específicas. La primera parte es desde el versículo 1 hasta el versículo 12. La segunda parte del capítulo es desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Y la tercera parte del capítulo es desde el versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 1. Entonces vamos a hablar de la primera parte, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que presenta una advertencia contra los gobernantes y muestra que su poder llegará al final. Por ejemplo, el versículo 1 dice, porque el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Toda provisión de pan y toda provisión de agua el Señor quitará. Dios es el soberano. Dios es el sustentador, el mantenedor de cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda decir, yo tengo totalmente el poder en mis manos, sobre mi vida, sobre mi futuro. La verdad que nosotros ni sabemos si vamos a estar vivos mañana. Es por eso que hoy debemos tomar la decisión de entregar nuestras vidas en las manos de Dios, porque solamente Él, querido amigo, puede conocer realmente lo que pasará en nuestro futuro. Queridos, nada con Dios es todo, pero todo sin Dios es nada. Así que este capítulo presenta en esta primera parte la importancia, primero, de reconocer a Dios como nuestro soberano y también muestra las consecuencias de gobernantes, de líderes, de personas que han decidido seguir sin la bendición del Señor. Por ejemplo, el versículo 5 dice, entre el pueblo brotará la violencia de unos contra otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el plebeyo contra el noble. Es decir, quienes no buscan a Dios y andan sin la presencia del Señor, sin la bendición del Señor, el resultado será rebeldía, el resultado será la violencia, será el pecado. Por ejemplo, el versículo 9 compara un pueblo sin Dios con Sodoma. Dice el versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ay de sus vidas, porque amontonaron mal sobre sí. Es interesante que acá hay una reprensión, no solamente contra aquellos que abandonaron a Dios, sino que también contra aquellos que publican su pecado. Y cuando yo leí este versículo acá, me acordé de los días en que vivimos hoy, ¿verdad? Porque las personas, muchas personas, tienen placer en publicar su pecado en la internet. Y publican su pecado en las redes sociales, hacen broma de lo que es pecado, ¿verdad? Hay películas que promueven el pecado, hay, que sejam músicas que promueven el pecado. Así que acá hay una amonestación en contra de las personas que publican su pecado, sus actitudes, sus hechos equivocados. Entonces hay que tomar cuidado con esto. El versículo 11 dice, ay del malvado.
Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Es decir, nosotros vamos a cosechar lo que estamos sembrando, lo que estamos plantando hoy. Por eso, en el libro de Proverbios, en el libro de Salmos, por ejemplo, hay un montón de advertencias en contra de esto y amonestaciones para tomar cuidado con lo que nosotros sembramos hoy, porque lo que sembramos hoy vamos a cosechar en el día de mañana. Bueno, la segunda parte del capítulo, que es desde el versículo 13 hasta el versículo, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, dice lo siguiente, aquí presenta un juicio contra los dirigentes por su arrogancia. Y esta segunda parte también presenta un juicio contra los líderes porque ellos abandonaron lo que es correcto y estaban explotando o también oprimiendo a los pobres. Entonces, por ejemplo, la segunda parte dice acá, el versículo 14, Jehová vendrá a juicio. Es decir, Dios ejecuta el juicio en contra de los impíos, porque Dios conoce todo. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que estamos planificando para mañana. Él conoce nuestras vidas, nuestras tendencias cultivadas o heredadas. Por eso, tenemos que confiar en Él. Él no es un Dios que está dispuesto a destruir, sino es un Dios que está dispuesto a salvar. Porque la destrucción y el juicio vendrá, como dice el versículo 11, porque nosotros los impíos han elegido seguir por los caminos malos. Pero los que han elegido seguir por los caminos buenos van a cosechar bendiciones y la protección del Señor. Bueno, la última parte del capítulo, la tercera parte, que es desde el versículo 17 hasta el versículo 26, o hasta el capítulo 4, versículo 1, pero en este capítulo de hoy hasta el versículo 26, acá presenta entonces, en esta tercera parte, primero, describe el horror del exilio y después hace una descripción detallada del arreglo personal de las mujeres de aquel entonces e incluso presenta que las joyas que las mujeres usaban era una señal de orgullo y de arrogancia. Y por eso Dios promete o hace una amonestación de que va a quitar las joyas de las mujeres. Por ejemplo, el versículo 18 dice, aquel día quitará el Señor el adorno. Porque el adorno acá estaba relacionado con el orgullo, con la arrogancia, con el pecado. Y menciona algunos de los adornos que Dios quitará. Las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los braceletes, los turbantes, adornos de las piernas, partidores, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, ¿verdad? Entonces Dios hace un llamado acá para una consagración y no poner nuestra confianza en cosas, en bienes, en joyas, en adornos. Esto se repite, por ejemplo, cuando miramos ahí en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 5, Pedro dice a sí mismo, vosotras, mujeres, considera vuestra conducta para que sea casta, respetuosa. Y Pedro dijo, vuestro atavío no sea el atavío externo, como peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el corazón, que debe ser incorruptible, un adorno de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Proverbios 31, por ejemplo, que presenta las características de la mujer virtuosa, hace una pregunta. En el versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ahí dice el versículo, su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así que lo que Dios espera de las mujeres y de los hombres también, por supuesto, es que tengan un carácter fiel, consagrado a Él. Más importante para Dios que joyas u ornamentos es el carácter fiel de sus hijos. Y muchas veces las joyas son presentadas como un símbolo de idolatría en la Biblia. Por eso que hemos visto, por ejemplo, varias reprensiones con respecto a este punto en varios libros de la Biblia, incluso acá en este capítulo.
Bueno, y después dice el versículo 25 y versículo 26, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán. Querido amigo, acá yo quisiera recalcar algo importante para ti, porque la verdad que cuando nosotros andamos sin Dios, vamos, como ya mencioné, cosechar tristeza, vamos a cosechar incertidumbre, y vamos a cosechar la maldad que nosotros mismos hemos plantado. Pero hay perdón, hay restauración. Si tú te acuerdas, el capítulo que hemos leído, por ejemplo, el capítulo 1 dice, hay un llamado acá, y yo quisiera recalcar para ti una vez más el versículo 18 del capítulo 1, que dice, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese estemos a cuenta significa, vamos a charlar, vamos a conversar. Venid luego, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es decir, Dios está dispuesto a perdonar. El capítulo 3 presenta la actitud y el resultado de personas que han elegido andar sin Dios. El capítulo 1 presenta el perdón del Señor. Es decir, no hace falta cosechar la maldad y el juicio si tenemos la oportunidad hoy de entregar nuestras vidas en las manos del Señor. ¿Vamos a entregar todo lo que tenemos en las manos del Señor? Vamos a orar por esto. Querido Padre, bondadoso Dios, tenemos en este momento la oportunidad de entregar nuestras vidas en tus manos y la seguridad de que tú perdonarás nuestros pecados. Por eso, entregamos todo lo que tenemos, nuestros pecados, nuestras luchas, nuestros miedos en tus manos, con la seguridad de que tú perdonarás nuestros pecados y transformará nuestras vidas. Entregamos todo en tus manos de amor, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Mañana nos vemos en el capítulo 4 de Isaías para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.